Saludos a todos y muy buenas noches. Es un inmenso placer estar nuevamente con ustedes para compartir las mejores y más novedosas prácticas en el mundo del ultrasonido. Soy el doctor Jesús Marcano, director académico de Centros, Escuela de Ultrasonido, y de parte de todo nuestro equipo queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado a esta transmisión tan especial. Ya se encuentra con nosotros nuestro ponente invitado del día de hoy, el doctor Miguel Ángel Jiménez Taboada, a quien queremos brindar una calurosa bienvenida. El doctor Miguel Ángel Jiménez Taboada es médico ecografista con amplia experiencia clínica, tiene posgrado en medicina fetal de la prestigiosa Universidad de Sao Paulo de Brasil, fue presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido FLAUS, también fue consejero por Latinoamérica ante la Federación Mundial de Sociedades de Ultrasonido. Actualmente es miembro del Comité de Educación para América Latina ante la Federación Mundial de Sociedades de Ultrasonido y miembro del Comité de Certificación para América Latina de Inteleus de Estados Unidos. Doctor Jiménez Taboada, un inmenso placer tenerlo nuevamente con nosotros en Centros Escuela de Ecografía. Ya podemos proceder, doctor, a compartir pantalla para iniciar con su valiosa presentación. Ok, está la pantalla. Por favor, díganme si la ven. Se le ve y se le escucha muy claro, doctor. Está bien. Ok, muy buenas noches a quienes corresponda, ya sea noche en su país, muy buenas tardes en las otras latitudes. Espero que todos estén muy bien. Agradezco nuevamente la invitación que me hizo la prestigiosa Escuela Centros para este ciclo de conferencias. Agradezco a todos ustedes su presencia y que estén asistiendo a estas presentaciones. Las veces anteriores estuvimos hablando de cómo eran las imágenes de ovario, más o menos la patología. Aquí se resumen muchas cosas. Ya hablaremos un poco de lo que es protocolo IOTA, protocolo GIRATS y protocolo ORATS. ¿Sí? Ustedes podrán tomar lo mejor de cada uno de ellos para hacer, sobre todo, su descripción ecográfica, compartirla con sus colegas médicos y, bueno, llegar a un buen consenso cuál es el que más les conviene a manejar de acuerdo a los criterios que tengan sus colegas médicos ginecobstétricos, ¿verdad? Entonces, recordemos muy rápidamente algunas cositas. Entre las masas anexiales benignas más frecuentes en mujeres en edad reproductiva tenemos todas estas: quistes simples, endometriomas, miomas pediculados, abscesos ovárico, quistes hemorrágicos, quistes dermoides, hidrosalpinx y quistes de inclusión peritoneal. Las características que ya hemos estado hablando de cada uno de ellos, hoy no me voy a detener tanto en estos, que es el quiste simple, el quiste hemorrágico, las características del quiste endometriósico, esa característica de vidrio despulido, contra que estos a veces llevan una pequeña formación trabecular y que nos dan la famosa imagen de panal de abeja. Los dermoides, ¿sí? En donde llegaríamos a tener lesiones también complejas, efectos Divers, Tansky, fines líneas ecogénicas, que ya hablamos mucho, que puede ser complejo piloso que estamos encontrando ahí, ausencia de flujo vascular, los miomas pediculados, que a veces nos juegan una mala pasada o que nos llevan a tener que demostrar si existen los ovarios y los ovarios están normales, para entonces pensar en esta posibilidad. Justo el día de ayer tuvimos una paciente embarazada con un mioma parasitario. Entonces imaginen ustedes lo que encontrábamos, los dos ovarios normales, afortunadamente. Los hidrosalpinx y las características que llegan a tener, los abscesos tubováricos, que a veces nos ponen en un verdadero medicamento contra también gestaciones ectópicas o plastrones residuales por gestaciones ectópicas. Los quistes de inclusión peritoneal, de los que también hablamos, septos muy finos, adheridos a órganos períneos o intestino, llenos de líquido, fundamentalmente anecoicos, a veces con mayor o menor grado de circulación, etc. Ovarios completamente normales. Y un poquito de lo que me habían preguntado acerca de ovarios poliquísticos, vamos a ver las características, aunque recordemos que la presencia de ovario poliquísticos puede ser unilateral o bilateral y que puede ser parte del síndrome de ovario poliquístico. Lo uno no amarra con lo otro. Aunque tener ovarios de aspecto poliquístico no es un requerimiento para el diagnóstico. Se tiene que recurrir a varias situaciones. El criterio morfológico ha cambiado a través de los años, desde que Steven Lieberman los describieron. Viene la disputa entre
el grupo americano, el grupo europeo, por ahí después se reúnen en 2003, el famoso criterio de Rotterdam, en donde hay que pensar en que tengan ovarios de 10 centímetros cúbicos aproximadamente, de 10 a 12 folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro por ovario. Se hablaba mucho del incremento en la conjuntividad del estroma, las últimas revisiones dicen que eso ya no es tan importante. Hay o se han estipulado criterios y se han propuesto en donde se habla de una ecografía endovaginal que debe haber al menos 25 quistes. Hoy sabemos que nos quedamos mejor con ese criterio de al menos 10, 12. Si es por vía abdominal, un volumen de 10 centímetros cúbicos. Por vía vaginal se ha llegado a discutir mucho si el criterio se tendría que tomar hasta los 7 centímetros cúbicos aproximadamente. Pero eso depende de muchas situaciones, ¿verdad? El ovario poliquístico, vamos a ver la cantidad de folículos que no han roto, que se encuentran dispuestos, sobre todo en collar de perlas. Y aquí les quiero demostrar que no siempre vamos a tener esos criterios bajo los 10 centímetros cúbicos de tamaño. Aquí tenemos a una paciente joven, la cual muestra varias imágenes dispuestas en la periferia, fundamentalmente del ovario izquierdo, una un poco mayor, que podemos hacer mediciones, pero que utilizando muy bien las herramientas de nuestro equipo, sobre todo la tercera dimensión, y si modificamos nosotros la inversión, vean ustedes qué bien podemos hacer esa translucidez y los podemos demostrar muchísimo más fácilmente. Incluso nos permite hacer mucho mejor las mediciones y demostrárselo de una manera muy, muy objetiva al médico que se refiere. El síndrome de ovario poliquístico es un desorden metabólico que está caracterizado por eso, alteraciones menstruales, alteración del organismo, infertilidad y un espectro de anormalidades metabólicas muy importantes. Aquí lo tenemos, donde todo esto influye desde el hipotálamo beneficiario, ¿verdad? Para que se den todas esas características. Entonces vamos a tener anovulación, hiperandrogenismo bioquímico, ovarios de aspecto poliquístico, obesidad, aumento de grasa corporal en muchas de las pacientes, ¿verdad? Característica importante es anovulación, alteraciones menstruales, altos niveles de andrógenos, lo cual lleva a que se inhiba el desarrollo folicular y por lo tanto haya una anovulación. También es muy importante pensar acá que bioquímicamente se debe pensar también en pacientes con resistencia a la insulina. Así que se deben de estudiar desde múltiples aspectos. Queriendo buscar información para ustedes, encontré afortunadamente estos diagramas muy buenos, esos dibujos, hiperandrogenismo, oligoanovulación y por supuesto la imagen de ovarios poliquísticos es la que nos lleva a esta sospecha que tiene que ser confirmada. Quiero mostrarles, y esto fue el día de hoy, de hecho es una nena, una chica, ya no una nena, en este momento ella tiene 24 años de edad, pero la conozco desde que es embrión, tengo amistad con la familia, y incluso le dije que se prestaba las imágenes de sus ovarios para poder verlos. También hay un factor hereditario, eso también es importante. Puedo comentarles que la mamá de ella tuvo problemas para poder embarazarse, también por cursar con un ovario poliquístico, con hiperandrogenismo, con alteración en la resistencia a la insulina, etcétera, ya que se corrigió, pudo tener a Marifer, que es esta hermosa chica que hoy nos visitó aquí en el consultorio. Ok, si hablamos de las masas malignas, ya les comenté, irregularidad en la cápsula o del contenido, trabeco en septos gruesos, contenido sólido, excrescencias papilares, vascularidad al tope, el color en las excrescencias, en los septos, en el tejido sólido y también, por supuesto, en la cápsula. Pensar en que podríamos enfrentar otro tipo de imágenes, como pueden ser la torsión ovárica, manchas epiteliales grandes y edematosas, áreas líquidas en la masa con diferentes grados de complejidad, depresiones al comprimir con por endovaginal, si lo hacemos por endovaginal, una paciente que sí lo permite, pero pensemos que también podemos tener torsión ovárica con pacientes núbiles y que tendremos que hacerlo solamente por la vía abdominal. Podríamos encontrar líquido en cavidad. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo de ovarios asintomáticos y otros quistes axiales? Su apariencia normal. Aquí tienen todos estos diagramas que manejan
el American College, ¿sí? Que maneja también la Sociedad Norteamericana de Radiología e Imagen, ¿sí? La Sociedad de Radiólogos de Ecografía en los Estados Unidos, en donde vienen descritas las características del ovario normal, en la reproductiva, las imágenes folliculares, imágenes en las que estamos viendo un cuerpo lúteo, donde estamos viendo nosotros vascularidad del mismo, un ovario de aspecto normal en la paciente posmenopáusica, que son pequeños, homogéneos, ¿sí? Y cuando llegamos a encontrar pequeñas imágenes foliculares en el interior de las imágenes de las pacientes posmenopáusicas que no tienen mayor problema, que ya son materialmente quísticos menores de 10 milímetros, se consideran sin importancia clínica, ¿verdad? Entonces se los voy dejando para que ustedes, si quieren, tomen un screenshot. Va a ser mucho más fácil que después ustedes los vean. Seguimos viendo quistes simples, intra o extraováricos, quistes de tipo hemorrágico con ese mapa trabecular. Estamos viendo nosotros una organización de fibrina, y esa organización de fibrina nos está permitiendo ver lo que es un aspecto de panadeja. Los endometriomas, esa saturación de ecos tan importantes y verlos como imagen en video despulido. Y por supuesto los dermoides, de los que hemos hablado bastante, con un componente heterogéneo, agarrado, con un componente hiperecoico, focal o difuso, con atenuación sónica o sombra acústica posterior, dependiendo el contenido que vaya teniendo. Y por supuesto, esas imágenes tubulares, arrosariadas, encorvadas, etcétera, que pueden corresponder precisamente a un hidrosalpinx. Y además, estas otras que pueden corresponder a esos quistes de inclusión peritoneal que recientemente los habíamos mencionado. Ok, quistes con apariencia indeterminada pero probablemente benigna, donde podríamos tener a los hemorrágicos, a los endometriósicos, a los dermoides, quistes de pared delgada con un septo tabique muy fino en su interior, quistes con la presencia de múltiples septos delgados, menos de 3 milímetros que estamos identificando, o quistes con la presencia de un nódulo mónico-ecoico, pero sin flujo. Recordemos nuevamente manejar bien nuestros parámetros Doppler, color, para poder saber todo esto. Quistes con apariencia sugestiva de malignidad, aquellos con la presencia de septos gruesos, más de 3 milímetros e irregularidad en su interior. Colocar el Doppler color, recuerden, bajemos nuestra frecuencia de repetición de pulsos, o bien la escala de velocidades, que es el nombre realmente correcto, que puede venir en algunos equipos como Velocity al momento de que aplicamos la caja de color, o bien puede venir en algunos equipos como escala, ¿ok? Entonces, depende la nomenclatura que tenga su máquina, revísenlo bien, aplíquense a eso, disminúyanlo por abajo de 1.21, 9 kHz, a veces 6 kHz, y si no les hace artefacto reverberancia, llévenlo hasta los 3 kHz, si así fuera necesario, ¿ok? Quistes que presentan engrosamiento parietal y nódulos en su interior con la presencia de flujo, como ya estuvimos viendo en las pláticas anteriores, ¿ok? Reglas generales para discriminar entre masas axiales benignas y malignas: benigna, regular, bien definidos en sus bordes; maligna, irregular, mal definidos en sus bordes; o bien aquellas que se encuentran multitrabeculadas. Ok, es muy importante que estandaricemos los términos, definiciones y medidas para describir las imágenes ecográficas. Por eso, la primera charla que se trató solo de semiología ecográfica. ¿Para qué es esto? Para entendernos unos a otros, para comparar estudios científicos, para realizar metaanálisis y por supuesto que también para conducir estudios multicéntricos, ¿verdad? Entonces, si es una imagen líquida, trabeculada, ¿cuál es la característica y condición de congenicidad en su interior? Si hay o no proyecciones papilares, si hay algún componente sólido, si proyecta o no algún tipo de sombra acústica posterior, si está vascularizada, vayamos a un score de color, si hay ascitis, si hay líquido rodeando. Y si hay líquido, por favor, ya les comenté, revisemos perfectamente bien todo el grupo pélvico. Si es necesario, vayan a hacer correderas paleitocólicas, abdomen, y si es necesario, suban hasta la región hepática, subdiafragmática y todo lo que sea necesario.
¿sí? Es muy importante que lo hagamos por el bien de nuestros pacientes, ¿verdad? Estructuras que tienen ecogenicidad tal que pueden ser sugestivas de un tejido, como estamos viendo nosotros aquí de este lado, ¿sí? Miometrio, mioma, aquí estamos viendo estromovari, más la imagen anecoica, condensaciones que podríamos encontrar en el interior y que a veces esas imágenes heterogéneas pueden sembrar alguna duda, bueno, pensar en que puede ser coágulo, contenido hemático o algún otro material amorfo que no sea precisamente un componente sólido. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en el interior? Ya les puse casos también en donde estamos identificando esto, coágulo, contenido hemático, material amorfo o tejido. Vayamos a descartarlo y qué es lo que nos ayuda muchísimo, precisamente utilizar el color. Recordemos que en el color podemos utilizar color, que viene mapeado rojo y azul, vamos a hablar de la dirección y velocidad del flujo, pero que también podemos utilizar el Doppler de amplitud, que habitualmente venía en una coloración ámbar, y esa coloración ámbar nos hablaba sobre todo la perfusión. Ventajas del Doppler de amplitud es 3 a 5 veces más que el Doppler color, y que ahora también, de acuerdo a los equipos que manejamos y los nuevos equipos, podemos manejarlo ya de manera bidireccional, entonces lo podemos ver igual en rojo y azul. Rojo se acerca a nuestro transductor, azul se aleja de él. Cuidado con las proyecciones de tejido sólido dentro de una cavidad quística con más de 3 milímetros de altura. Si hay protrusión menor a 3 milímetros de altura, pueden ser solamente irregularidades, o bien si son ya como tal proyecciones papilares que sean completamente semejantes a contenido sólido. Entonces aquí estamos teniendo las características más importantes, pero vean como la última no es una proyección de tipo papilar, es componente sólido. Estamos hablando de una imagen anexial que sea quística unilocular con componente sólido y saturación de ecos en su interior, o una estructura de tipo multilocular, ¿okay? Múltiples cavidades en su interior que además nos pueden mostrar diferentes condensaciones, diferentes niveles de ecos en su interior. Multilocular de aspecto sólido, tienen papilas, tienen trabéculas. ¿Qué es lo que tenemos en el interior o qué está adherida a esas trabéculas, verdad? O bien imágenes que sean totalmente sólidas. Entonces, ahí tienen nuevamente una imagen anecoica, baja saturación de ecos, ¿sí? La presencia de niveles en la parte inferior, en donde además ven ustedes un entramado que da el aspecto precisamente de un panal de abejas, ¿sí? Hemorrágico, con una alta saturación de ecos, muy probablemente pueda ser un endometriósico, y abajo cuando tenemos un patrón mixto, ¿sí? En el que estamos hablando ya de un dermoide, ¿verdad? Tienen sombras. ¿Cómo son las sombras? Acuérdense que en algunas ocasiones lo que estamos viendo son estas sombras, como se dicen, en aspas de helicóptero, etcétera, o tormenta de nieve. Puede ser una atenuación sónica la que tengamos, o puede ser franca sónica posterior por la densidad que tienen esas características. Llegamos a tener líquido en el fondo saco de Douglas, otra situación súper importante. Ese líquido rodea totalmente al útero, empuja la vejiga, permite que floten las asas intestinales. Podemos llegar a tener esa imagen que anteriormente decíamos en el corte transversal, imagen de cero japonés, en las que estamos viendo hasta los ligamentos, las trompas, estamos viendo los ovarios a los lados. Ok, entonces eso nuevamente es súper importante. Y aquí, la vascularidad Doppler color, utilizarla como calificación, claro, pero por favor, ajustar parámetros Doppler color para maximizar la detección de flujos sin artefactos. PRF de 0.3 a 0.6 kHz, si es permisible para ustedes, velocidad de 3 a 6 centímetros sobre segundo. Muchas veces solicitar a la paciente no hablar, no moverse, aguantar la respiración. Difícil, ¿verdad?, que podamos evitar la peristalsis intestinal, pero tratemos de hacerlo. ¿Ok? Entonces ahí vienen los scores de color. La calificación 1, prácticamente no tenemos. 2, algunos puntos brillantes. 3, vemos la claridad. Y
nuevamente vuelvo a insistir, una vascularidad abigarrada, no siguen trayectos bien definidos, hay imágenes por ahí que aparecen de repente, etcétera. Todo eso nos habla de una arquitectura anormal, de una arquitectura de una neoformación de tipo maligno. Cuidado con ellos. ¿Cómo medir una lesión, un ovario o el componente sólido de una lesión? Definitivamente en sus tres planos ortogonales, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿ok? Entonces, en la dimensión en la que la lesión o el ovario componente sólido sea más grande, tomar el diámetro máximo, tomar el promedio de los diámetros, un volumen que lo podemos sacar largo por alto por ancho por 0.523, pero afortunadamente ya ahora lo dan nuestros equipos. ¿Cómo medir una proyección papilar? Medir la proyección papilar más grande en sus tres dimensiones. Al medir su altura, no incluir la pared del quiste o septum. Eso también es muy importante que aprendamos a hacerlo. Criterios de benignidad. Cuando hablamos de B1, B2, B3, B4, B5, estamos hablando de una lesión unilocular, componente sólido menor a 7 milímetros, sin sombra acústica, tumor multilocular más de 10 centímetros en áreas sólidas o vascularidad ausente. Criterios de malignidad: tumor sólido con contornos irregulares, ascitis, más de 4 proyecciones papilares que sean mayores a 3 milímetros, tumor multilocular más de 10 centímetros con áreas sólidas, ¿sí? Y abundante vascularidad, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado si tenemos un maligno con un criterio de malignidad, no criterios de benignidad, benigno con un criterio de benignidad, pero no criterios de malignidad, y a veces no clasificable ningún criterio de BOM o criterios de ambos grupos, ¿verdad? Entonces, cuidado con lo que estamos haciendo. Esto lo van a encontrar ustedes en los trabajos más clásicos en toda esta propuesta: medir el diámetro máximo de la lesión, la proporción del tejido sólido, si hay más de 10 imágenes quísticas loculares, si el número de papilas o proyecciones que también estamos viendo, si emite algún tipo de ensombrecimiento acústico y si hay ascitis, si hay líquido rodeando. Un quiste unilocular sería B1, un tumor sólido irregular que haría M1, componentes sólidos cuyo diámetro mayor sea menor a 7 milímetros, benigno 2, si hay presencia de ascitis, maligno 2, si hay presencia de sombra acústica, benigno 3, si hay al menos 4 estructuras papilares, como están viendo ahí, maligno 3, tumor multilocular liso cuyo diámetro mayor es menor a 100 milímetros, benigno, o si tenemos un tumor sólido multilocular irregular cuyo diámetro mayor es a 100 milímetros. Sin flujo, puntuación en el score de color de 1 o abundante flujo sanguíneo, puntuación de color en el score 4, en este caso un maligno 5, ¿verdad? Entonces, veamos. Características geográficas de masa anexiales no sospechosas de malignidad. Bueno, los quistes funcionales, ya hemos hablado de ellos, folículos o cuerpo lúteo, aquellos que son hemorrágicos, ¿sí? En donde la imagen de coágulo es avascular, lo que también permite diferenciarlo de una papila, los endometriomas, que ya hemos hablado también de ellos, y hay que recordar, ya les mostré imágenes en donde los endometriomas también tienen organización de coágulo, ¿sí? Y hay que tener cuidado con ellos. Los síndromes de ovario poliquísticos, hablamos de hablar un poquito, dermoides, teratomas, de los que hemos hablado bastante, Cytosalpins, la inclusión peritoneal, los quistes paraováricos, porque todo entra dentro de este sistema de clasificación de IOTA, del cual pueden ustedes encontrarlo en muchísimas plataformas, es bastante bueno. Hay una aplicación para tenerla incluso en el celular, y ahí rápidamente uno va metiendo los datos, se consulta y le da un score. A mí me gusta bastante, ya comenté que yo lo utilizo mucho, ¿sí? Y es muy, muy útil. Sin embargo, ¿qué es lo que yo hago idealmente con los médicos con los que trabajo? Procuro hacer la mejor descripción que yo pueda de la imagen y las características que encuentro en ella, ¿ok? Entonces eso es súper importante. Aquí tienen ustedes. A mí se me hace que sí son reglas muy simples las que nos van hablando, lo que son las características de un quiste de tipo
componente, si tenemos un componente con estructura sólida en el interior, las proyecciones que encontramos, si es mayor de 3 milímetros, hacer la medición en sus 3 ejes, no es difícil que lo hagamos. Si encontramos quistes multiloculares y lo que habíamos visto, quiste dentro del quiste o ese quiste hijo que se le llega a describir en algunos libros, referencias, si hay un quiste multilocular con contenido sólido, que también es súper importante, o bien si la estructura que nosotros estamos identificando tiene un componente sólido mayor al 80%, entonces se le considerará de esa manera como sólido. Las características de las paredes internas, si está francamente bien delimitada, bien definida, si es irregular o si hay irregularidades, excrescencias y crecimientos en sus paredes. La importancia de las proyecciones papilares, si es una proyección papilar que sea completamente suave, bien definida en sus márgenes, o si es una proyección papilar que sea francamente irregular, la que nosotros nos estamos encontrando. El contenido quístico del que hemos hablado bastante, ¿sí? ¿Qué nivel de saturación de ecos tiene? ¿Qué forma es la que está adoptando? Si hay algún tipo de consolidación, si es un contenido mixto, si es un contenido trabeculado como los hemorrágicos, o bien, nuevamente lo que hablamos, si es como el vidrio, esmerilado o despolido. Y luego, una evaluación subjetiva que nos va a permitir tener con la escala de color, ¿sí? Donde el 1 sería sin color, el 2 sería con la presencia de estructura vascular franca, bien definida, siguiendo el trayecto. Tipo 3, cuando estamos teniendo ya por ahí trayectos de diferente situación, en donde tenemos rojo y azul, que podría decir que tenemos flujo de ida y vuelta, sí podemos hacer y colocar nuestro cursor junto con el volumen muestra, ir a cuestionar si tenemos un flujo de tipo arterial o un flujo de tipo venoso. Es todavía más valioso que quizá estar teniendo índice de resistencia y velocidad de los mismos, ¿verdad? O bien cuando tenemos un color totalmente abigarrado, en donde ya hablamos de un score tipo 4. ¿Sí? ¿Hay sombra? ¿Qué tipo de sombra es la que estamos teniendo? Y por supuesto, existen otros tipos de scores. IOTA viene desde Europa, es un grupo que se juntó en Bélgica, ellos fueron los líderes de todo este proyecto, después incluyeron a muchos otros grupos europeos, han sido muy cuidadosos en la descripción. Pero Porras nos habló de un léxico en los informes de ultrasonido de las masas ovárico-axiales y en donde emitieron un documento técnico de este sistema para acreditarlo exactamente como vamos a tener birras y birras, ¿verdad? Entonces es muy importante, ahí nos están hablando nuevamente de las lesiones ováricas con 5 características importantes y 5 categorías. Quiste unilocular sin componente sólido, quiste unilocular con componente sólido, quiste multilocular sin componente sólido, quiste multilocular con componente sólido o una lesión al 80% con componente sólido. Si tenemos un quiste o una lesión unilocular sin componente sólido, bueno, ¿cuáles son las características que tienen? Si tienen un septo, si tienen un foco sólido en la pared de más de 3 milímetros de alto, una excrescencia, si hay ecos en su interior, si hay un alto o bajo nivel de ecos, llegan a ser eso, si llega a tener esa arquitectura que nos pudiera sugerir las condensaciones, formaciones de fibrina, haciendo un entramado trabecular importante, o bien quiste unilocular que contiene líneas y puntos ibericoicos, así como componente correfringente que proyecta sombra sólida posterior, nos llevará al dermoide, lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Nuevamente el puntaje es muy semejante, vean ustedes, ¿sí? Color, score 1 en color, en el que solamente hay una vascularidad quizá en la periferia de la lesión, que no corresponde a lo importante. El score 2, cuando estamos encontrando flujo bien definido, el flujo 3 y flujo 4, es una arquitectura totalmente anárquica en esa vascularidad.
estimación del riesgo de malignidad se puede plantear de muchas maneras, han descrito muchas formas. El equipo Jacobs en el 90 hizo toda una asociación a ellos, que les pido que ustedes la vean, incluyendo el CA125, unidades internacionales por mililitro. Ya les comenté a ustedes que hoy por hoy el CA125 no es precisamente el mejor criterio que podemos tener. Hay que tener, sí, la proteína del epididymo humano, que se pide como H4, la alfa-fetoproteína, que también es importante, la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, pero nos sirve mucho tener la inhibina A y B, por supuesto, el antígeno carcino embrionario, para cerrar todo lo que es el score desde el punto de vista de laboratorio. Okay. Entonces existe también la clasificación de GRADS. Aquí alguien que me enseñó mucho sobre ella y que creo que empezó que estaba en la conferencia, mi querido amigo y casi hermano, doctor Jesús Zamora Falcón, de León, Guanajuato, que muchos conocen, sí, y también en alguna época se manifestó como una nueva propuesta para clasificar las masas iniciales en base a los hallazgos ecográficos transvaginales. Entonces hay que valorar la tumoración, el cálculo de volumen de acuerdo a la forma de la elipse, sí, nuevamente ya se los comentamos, la evaluación morfológica, si hay bilateralidad, grosor de la pared, septos, lo mismo que hemos estado viendo, si hay una vascularidad periférica o central. Estas son imágenes que él me hizo favor de proporcionar, sí, doctor Zamora Falcón. ¿Dónde estamos encontrando la vascularidad? Vean ustedes, nuevamente se habla, muy importante esto, cuestionar la vascularidad en las papilas y en los septos. No desdeñen de hacer, ¿verdad? Entonces tenemos todos estos criterios, si es central, periquística, en el septo, en la papila, súper importante. Y aquí es en donde tenemos toda esta clasificación, ¿sí? La fuente Timmerman, colaboradores, en donde nos van diciendo cómo vamos encontrando las lesiones, como para poder saber si es definitivamente benigno, si es muy probablemente benigno, si estamos entre 1 y 4, el score es probablemente benigno, lesiones clásicas benignas, ahí las tienen ustedes descritas, si es probablemente maligno, cualquier lesión inicial de 1 a 3, con 1 o 2 hallazgos indicativos de malignidad, y muy probablemente maligno, masas axiales con 3 o más hallazgos indicativos de malignidad. Ok, el índice de riesgo de malignidad por resonancia magnética también es muy importante. Hoy por hoy es muy importante que pensemos que en todo esto que es tumores de ovario, definitivamente quien puede llevar a una mejor clasificación, quien puede detectar más y quien puede definir por características de imágenes más criterios de malignidad que de malignidad, definitivamente es resonancia magnética. Entonces, cuando nosotros sospechemos de ellos, lo importante es hablar con el clínico, con el médico que nos ha enviado o referido a la paciente, comentar esto y sugerir el hacer una resonancia magnética, que es sumamente importante. Por aquí, nuevamente, el criterio de malignidad de acuerdo a la resonancia magnética y qué es lo que se hace para que ustedes lo tengan. Me faltó colocar la referencia bibliográfica de Jacobs, en cualquier momento se las puedo mandar. Ahí viene la estratificación de riesgo de acuerdo a resonancia magnética y el riesgo por cáncer que va a tener. Y bueno, también pensar en los quistes de ovario en las pacientes premenopáusicas o perimenopáusicas, ¿sí? Las condiciones que vamos a tener y un algoritmo que podemos seguir, que les pido que le tomen una captura de pantalla para que lo vean ustedes con mayor detenimiento, que les sea suficientemente útil y que puedan estudiarlo básicamente, ¿verdad? Y este quiste de ovario en las posmenopáusicas, que también a veces causa gran controversia, si es un quiste simple, asintomática, es un marcador normal, es una semana 25, etcétera, el CA125 que se puede tomar también, y qué es lo que tenemos que hacer dentro de ese ardor que está propuesto, dentro de ese programa que se ha propuesto también
por diversos grupos. ¿Okay? Recordar que Figo nos habla de la clasificación de los desórdenes ovulatorios, tipo 1, hipotalámicos, genéticos, autoinmunes, iatrogénicos, polioplásicos, tipo 2, que son de tipo pituitario, funcionales, infecciosos, inflamatorios, traumovasculares, tipo 3, componente ovárico, fisiológico, idiopático, endócrino, y tipo 4, diagnóstico y caracterización, lo que es el síndrome del ovario poliquístico, ¿verdad? Nuevamente, hablando de las tecnologías, ok, ahí está, ecografía vascular tridimensional. Prácticamente ahora todos los equipos, hace unos años, no todos, pero hoy con mucho gusto veo que hasta equipos que consideramos portátiles, ¿sí?, lo tienen. Entonces podemos nosotros hacer captura de estas imágenes, si bien no de toda la lesión en algunas ocasiones, podemos hacerlo del área de mayor interés, dependiendo de las dimensiones que tengan, ¿sí?, acercarlo. Podemos utilizar muchos parámetros para manejar la imagen, hacer mayor acentuación de los grises para que quede más marcada la vascularidad, o bien hacer una mixtura de unos u otros, o finalmente incluso pudiéramos hacer la suspensión de la imagen en escala de grises, lo que algunos le llaman glass body, de imagen cristalina, y bueno, dejar solamente la arquitectura vascular, poderla demostrar bien, y también es bastante interesante poderlo estar haciendo. Estas son imágenes ya les había mostrado en la plática anterior, la tumoración, en este caso cedidas por el amigo doctor Luis Lugo, de Caracas, Venezuela, ahora en Barcelona, España, y este es el tumor que él tuvo que operar justo de esa paciente. El puntaje de IOTA clínico ecográfico, hay que cuidarlo también, la edad en años, si hay ascitis o no, papilas vascularizadas, diámetro máximo del componente sólido en milímetros, paredes irregulares, sombra acústica, si hay antecedentes familiares de cáncer de ovario, terapia de reemplazo hormonal, nuevamente el diámetro máximo de la lesión, dolor durante la evaluación, si la tumoración es de aspecto sólido, si hay un puntaje de color del 1 al 4, ¿ok? Y entonces de ahí estar evaluando todo lo demás, incluso ya cuando ellos hacen la práctica quirúrgica, ¿verdad? Y aquí están las reglas simples de IOTA para la predicción ecográfica de la enfermedad o malignidad en las tumores ováricas antes de la cirugía. Igual les pido tomen una captura de pantalla, esta la pueden tener en su celular si no logran acceder a esta app de IOTA, bueno, la pueden tener, es muy fácil, imprímanla, ténganla en un cuadrito ahí junto a su equipo o junto a su computadora cuando vayan a hacer el informe, pueden tenerla muy fácilmente, aplicarla, etcétera, y creo que puede ser bastante utilidad para todos nosotros. Les agradezco muchísimo el favor de su atención, creo que estoy logrando terminar a buen tiempo, doctor. Sí, nuevamente les dejo ahí mis datos personales, mi correo electrónico, el consultorio, los teléfonos en el consultorio y el celular. Si alguien quiere anotar, me paso ahora a ponerlo. Mi celular personal, pueden escribir en WhatsApp, es 55 91 99 70 27, funciona siempre. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Jiménez Taboada, por su valiosa presentación. Sin duda alguna, muy enriquecedora y de gran ayuda a todos nuestros invitados de esta noche que están presentes en la transmisión. Ya veo que hay algunas preguntas, doctor Jiménez, vamos a realizarlas. Todavía están a tiempo para realizar sus preguntas, si es que no las han realizado. Le voy a leer, doctor, algunas de las preguntas que tenemos ya. Sí. Estoy. ¿Con qué frecuencia, doctor, suele encontrarse ascitis en los tumores malignos de ovario? Bueno. Ok. Sí, con bastante frecuencia nos llegamos a encontrar. Depende del tiempo de evolución del tumor y depende incluso de la gravedad de la neoplasia, ¿no? A
veces solamente encontramos por ahí un poco de líquido. No desdeñen el líquido, estudienlo, véanlo por favor, acérquense con el transductor endocavitario, vean las características que tiene, si hay ecos en el interior, ¿no? Si encuentran por ahí algunas bandas, etcétera, por favor no lo desdeñen. Precisamente el doctor Luis Nieves tiene una plática que para mí es fascinante y él habla en esa plática de líquido en fondo de saco de Douglas, líquido en pelvis, un reto diagnóstico. Créanme que es una plática excelente y nos enseña mucho. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Cuál sería, doctor, la característica ecográfica más significativa según su criterio para definir malignidad en una masa o tumoración ovárica? Ok, la más, que sea predominantemente sólida y que tenga una vascularidad de tipo anárquico, como ya les comenté. Esa es la que nos lleva al puntaje 5. No sé si queda la respuesta clara. Creo que sí, bastante clara. Otra consulta. ¿Cuál es el tumor maligno de ovario más frecuentemente diagnosticado por ecografía según su experiencia, doctor? Ok, finalmente por ecografía les voy a dar un consejo. ¿Sí? Hagamos la descripción, digámoslos, ¿sí? Los carcinomas de ovario son muy complejos, etc. Nosotros lo que tenemos que hacer es la descripción y la sugerencia. No le podemos poner nosotros nombre y apellido. Eso es cuestión del patólogo. ¿Okay? El patólogo ya es el que va a decir qué tipo de tumoración es y qué condiciones tiene. Entonces, ahí sí, mucho cuidado. Yo tengo muchísimos amigos patólogos muy buenos, ¿sí? Y decir que solamente sospecha de un carcinoma de ovario es lo más adecuado. De ahí en adelante, qué tipo de carcinoma de ovario es, qué estirpe histológica tiene, pues dependerá de patología. Perfecto, doctor. Nos comentan, en una masa benigna de ovario, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar control ecográfico? Ok, ¿en qué score la dejamos? Una masa benigna de ovario puede ser un quiste simple, ¿ok? Pero si ya tenemos una serie de imágenes en el interior que puedan tener características que nos hagan alguna sospecha, pues ahí dependerá mucho de criterios. A veces creo que pecamos de pensar que todo se ve muy bien, o que todo se ve muy benigno. ¿Qué le diría yo de respuesta? Ok, creo que a las imágenes que veamos un poco más complejas vale la pena hacerles marcadores tumorales bioquímicos. Dependiendo del resultado de sus marcadores tumorales bioquímicos, ya haremos el seguimiento. Pero esperemos nosotros a sobre todo los criterios clínicos que puede establecer su médico. Otra pregunta, doctor. ¿Cuál sería la clasificación más adecuada para describir en el reporte? ¿IOTA, ORAL o IRAS? Ok. Bueno, si ustedes los vieron, todas tienen una semejanza muy importante. Cuando estaba yo en la plática comenté que creo que es muy importante con el grupo con el que ustedes trabajan, el grupo de médicos en el que ustedes trabajan, o bien los colegas que les tengan mayor confianza, que les estén mandando mayor cantidad de pacientes y todo, traten de establecer esa comunicación como para saber si ellos también conocen de esto, si ellos están acostumbrados a esta descripción y sobre todo a estas conclusiones diagnósticas y utilicen el que les sea más adecuado. Les comenté que yo sobre todo lo que hago
es hacer una descripción de las lesiones, de las imágenes, y en base a eso hago una sugerencia, o muchísimas veces, yo ya solo trabajo en el medio privado, decido tomar el teléfono, hablarle al médico, comentar los hallazgos y a veces ya entre los dos establecer un criterio. Particularmente me gustaría, pero no son difíciles de entender los otros. Bien, doctor. Otra pregunta. ¿Es útil la elastografía en la evaluación ecográfica de los tumores de ovario? Perdón. ¿Qué utilidad tiene la elastografía, o si es útil en la evaluación de la ecográfica de los tumores de ovario? Ok, hasta ahorita no he encontrado yo, ni he leído, ni visto un trabajo que hable de elastografía. Ok, yo tengo un equipo que me permite hacer elastografía con prácticamente todos mis transductores, pero es una elastografía de compresión. Definitivamente la mejor elastografía es la ecografía Shearwave, la ecografía que de manera electrónica puede leer. Ok, ahora, la pregunta es maravillosa, ¿verdad? Recuerden que la elastografía todavía es una metodología joven, muy nueva, y aún se están cambiando los criterios, aún los puntos de corte en próstata, en mama, en tiroides, ¿sí?, que se han utilizado. ¿Dónde se está aplicando la elastografía? Se está aplicando en el cuello uterino, en pacientes embarazadas, para tratar de determinar si puede llegar a tener algún reblandecimiento, etc. Pero se hace con elastografía de impulso electrónico, elastografía de tipo Shearwave. Y sorprendentemente, quiero decirles que ha habido cambios en los criterios, aún para lo que sería hígado, que es en donde empezó todo este boom de la elastografía. Hay cambios muy importantes. Las empresas incluso en este momento se están empezando a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque para algunas en el score del mapeo colorimétrico, para algunas lo duro era rojo y para otras lo duro era azul. ¿Qué tanto más azul es? ¿Qué tanto más sólida es la lesión? ¿Qué tanto más roja es? ¿Qué tanto más sólida es la lesión? ¿Okay? Pasó hace muchísimos años, hace más de 30 años, pasó con el Doppler de color. Cada quien tenía su escala de color, cada quien, había hasta quien veía en amarillo, etcétera, hasta que finalmente hubo un consenso en toda la industria y finalmente se mapeó como todos lo conocemos ya ahora tradicionalmente, ¿verdad? Entonces, lo único que le puedo decir, no he leído absolutamente nada, ni sé. Por ahí quizá yo me estoy perdiendo de algo, lo voy a investigar, se los prometo, pero no ha caído en mis manos o he logrado saber de que se esté haciendo algo de la elastografía en tumores de ovario. No dudo que haya quien ya lo esté haciendo, sobre todo si tiene Shearwave, y si lo tiene en su transductor abdominal, que no lo daría yo un tantito, pero sobre todo si lo tiene en el electrocardiograma. No conozco nada, pero será súper interesante. Nos comenta otro colega, según su experiencia, doctor, el hecho de que en ocasiones se subestimen masas ováricas de características benignas que puedan terminar siendo malignas, ¿cómo se realizaría el seguimiento? Ok. Bueno, creo que todas esas son preguntas más de criterio. Les voy a comentar un caso, porque precisamente ayer tuvimos también un quiste gigante de ovario aquí en el consultorio, una chica de 15 años. El volumen calculado, ¿sí?, fue de cerca de 2 litros, ¿ok? 200 y tantos de longitud por 195 de ancho por 97 milímetros de alto, dependiente del ovario izquierdo, porque nos permite ver muy bien el ovario derecho. Pero os voy a comentar un caso triste hace años, lo que parecía un quiste simple contra un cistadenoma, por las dimensiones. El médico decide meter a operar a la paciente, diseña un poco la situación, no pasa nada, bla, 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 bla. Y desafortunadamente al estar manipulando se rompe la bolsa
sale líquido, etcétera. Y él, no, hay que quitarlo, se veía muy clarito, se veía muy bien, etcétera. No es necesario. Sin embargo, el esposo de la paciente, médico, formación, estudiante de medicina, sí le pide a la enfermera que mejor le preste la pieza quirúrgica, lleva a patología y oh sorpresa, cista adenocarcinoma. Entonces, lo que había yo comentado hace un rato, que no desdeñemos tan fácilmente las imágenes si llegan a tener ya cierto diámetro, como lo demuestran los criterios que hemos estado viendo, si es de más de 5 centímetros, si es de más de 10 centímetros, etc. Y yo le preguntaría al doctor Frank Carrión, que es el que hizo la pregunta, si fuera su familiar, ¿qué haría? ¿Qué criterio tomaría? Para mí queda muy claro. En este momento, si tengo la más mínima sospecha, pues hago seguimiento frecuente, pero también creo que recurriría a los estudios de laboratorio para descartar por laboratorio cualquier situación que pudiera aprender ahí un poquito. ¿Cuándo se debe de hacer el seguimiento? Ok. Aquí viene una cuestión muy importante. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Hospitales saturados, con muchísimos pacientes. Si queremos recitar a la paciente, ¿será posible que pueda venir? Okay, hagámoslo. Dependiendo de las condiciones, yo la citaría por lo menos al mes. Si es en mi consultorio, yo he recitado a muchas pacientes y no les cobramos la revisión. ¿Por qué? Porque para muchas implica un gasto, algunas ya no quieren venir, o esto hay que establecerlo muy bien con el médico tratante. Yo en este caso soy dentista. Finalmente ellas regresan con el médico tratante, que es el que más confianza le tienen, y bueno, ya dependerá de lo que podemos hablar con el médico, el criterio que se establece con él, y entonces habrá pacientes que podamos revisar al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, estarlos vigilando, pero apóyense mucho de la. Muy bien, gracias doctor. Por cuestiones de tiempo, creo que esta fue la última pregunta. Para finalizar ya, queremos agradecerles, expresarle nuestros más sinceros agradecimientos en primer lugar a usted, doctor Miguel Jiménez Taboada, por compartir generosamente su valioso conocimiento y su experiencia con todos nosotros. Es un honor contar en estas sesiones con su participación, doctor. Queremos también dar las gracias a Ecógrafo Biomédica, nuestro valioso patrocinador, por su continuo apoyo y compromiso con la educación médica de excelencia, haciendo posible la realización de eventos como este. Y por supuesto a todos ustedes, colegas, quienes han participado en esta conferencia, por sus excelentes y enriquecedoras preguntas también. Muchísimas gracias. Doctor Jiménez, sus palabras para concluir. Ok, les doy las gracias a todos. ¿Con qué quisiera yo concluir? No desdeñen cualquier imagen en el ovario, revísenla bien. No se vale, como dicen por ahí, echar un ojito o hacerlo rápido. Traten de buscar lo más que puedan. Dije, ¿qué pasaría si fuera nuestro familiar? ¿Verdad? Entonces, el ovario a veces puede ser muy engañoso. Con toda honestidad, a mí me ha llegado a meter en algunos problemas. Eso me llevó a tratar de estudiar más y más y más al ovario, y aún así llego a tener muchísimo respeto. Familiares míos también han tenido carcinoma. Gracias, doctor Jiménez. No olviden que el próximo viernes estaremos nuevamente con el doctor Jiménez siguiendo este ciclo de todos los viernes del mes de junio. Gracias, doctor Jiménez, nuevamente. Marquen en su calendario, por favor, esta fecha para que nos acompañen en la próxima cita. También queremos recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerse al día con todos nuestros eventos, nuestros webinars y todos los eventos educativos de Centrus Escuela de Ecografía. Gracias por acompañarnos esta noche nuevamente y que tengan todos ustedes una
Feliz noche y un buen descanso. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias a todos.